Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder estar trasladándoles lo más completo de las noticias, como siempre, y a esta hora, junto con María René y Nancy. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Noticiete. Debemos iniciar de inmediato, Nancy. Así es, tenemos lo más destacado que ha resaltado en este inicio de semana, lunes 24. Arrancamos con los titulares. A partir del próximo 1 de febrero, escuche usted, arrancará un nuevo sistema tanto de fiscalización como de control de maquilas. Y usted puede que se pregunte por qué. Esto es debido a que varias de ellas, escuche usted, simulaban la salida de cierta ropa, pero importaban otro tipo de mercadería. Esto con la intención de evadir impuestos. Aprovechándose de la exención fiscal que goza dicho sector y que se establece en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila, por lo menos 22 empresas importaban otros productos ajenos, generando en conjunto una evasión de 450 millones de quetzales. Por dicha situación, comenzará a operar la herramienta para la trazabilidad, control y facilitación de operaciones bajo el control del decreto 2989. Esto nos va a permitir evitar que, por ejemplo, terceras personas estén intentando importar o declarar el ingreso de mercancías bajo la figura o régimen de maquilas, sin las empresas ellos estar informados o que las importaciones dependan de ellos o sean de ellos, y esto precisamente es una herramienta que va de beneficio en doble vía. Ya hemos detectado el ingreso de mercancías, por ejemplo, de cigarrillos, de ropa terminada, incluso de alimentos. Registros tributarios señalan que 1.050 empresas operarán bajo la modalidad de maquila. En 2021, las importaciones de ese sector fueron el 8.4% de las operaciones aduaneras y las mercancías que ingresaron bajo el título de maquila fue de $23 millones. Las autoridades de salud informaron que los casos activos de COVID en nuestro país pertenecen al Omicron y es por ello que se deben cambiar los lineamientos para poder hisopar a los pacientes. Lograron secuenciar 92 muestras, siendo el 100% de estas correspondientes a la variante de preocupación Omicron. A la fecha, digamos que este caso, desde el 7 de enero al 21 de enero, se han tamizado 658 muestras previa a su secuenciación. Esto, digamos, que es la información actualizada que tenemos, de los cuales 642 de ellas, es decir, el 97.6%, son positivas para BOCO, pero en este caso para una variante de preocupación. El Laboratorio Nacional de Salud recomendó la práctica de hisopado orofaringio, el cual consiste en tomar muestra de la mucosa que se aloja en la faringe, comúnmente conocida como la garganta. Está la posibilidad también que pueda hacerse en la boca. Por eso decía que era principalmente, se recomendaba con el PCR, que sí está, digamos, totalmente claro que eso va a beneficiar en su sensibilidad. Sin embargo, con las pruebas de antígeno, mucho también va a depender de la prueba que se está usando y las recomendaciones que el fabricante dé, aunque también se ha visto evidencia que, como sabemos que la variante Omicron se concentra principalmente en vías respiratorias altas, digamos, en la garganta, en la nariz, entonces son muy buenos lugares para poder hacer el hisopado y recuperar una buena cantidad del virus para que pueda ser detectado y aumentar la sensibilidad de estas pruebas. Este ha sido uno de los temas del día, sin lugar a dudas, y por supuesto la Asociación para el Desarrollo Educativo se refería a las medidas dictadas por el Ministerio de Salud para el regreso a clases. Una de las cosas que hemos ganado en estos 2 años, porque han sido 2 años largos, ha sido que en el 2020 hubo mucho temor de lo que pasó en la pandemia, y por eso fue que tanto padres de familia como alumnos hicieron unidad, se mantuvieron en casa y cuidándose todo el mundo. Pero hay que decir que en el año 2021 muchos padres de familia han tenido que regresar a trabajar presencialmente por la necesidad del trabajo, y ha habido más necesidad de la supervisión de los hijos. Y creo que ahí es donde eso se compaginó positivamente con que los hijos pudieran regresar de manera paulatina cuando teníamos el alerta naranja. ¿Qué es lo que pienso que ha pasado ahora? Y es que hemos determinado que los alumnos necesitan estabilidad. Y estabilidad es tener la certeza a quienes les son autorizados por parte de sus padres de que puedan tener clases presenciales de manera, repito, estable,
constante, y eso facilita y mejora mucho los aprendizajes de la comunidad educativa. Ya hay suficiente cultura de responsabilidad de los centros educativos para saber que tenemos que cuidarnos todos, y con esa experiencia estoy seguro que vamos a manejar ahora en esta nueva modalidad de presencialidad estable, ¿verdad? Y cuidando todos los aforos y todas las normas que nos dicten las autoridades. Hicimos censos con los padres de familia para preguntarles y poder planificar cómo podríamos regresar a clases, y ha sido cerca de entre un 80 y 90% de padres de familia que nos han dicho queremos que nuestros hijos regresen. Y cuando hemos podido hacerlo, los niños están felices en el colegio. Mientras tanto, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, se refirió al proceso de vacunación en los diferentes centros educativos del país. Es importante mencionar que el reciente 16, 17 y 18 de enero estuvimos vacunando en los centros educativos públicos. Se aperturaron 348 centros educativos con el fin de acercar la vacuna a las comunidades educativas. Esta fue una iniciativa del señor presidente que fue coordinada por el Ministerio de Educación con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de Educación, y pudimos lograr a través de una estrategia departamental y municipal organizar a los integrantes de la comunidad educativa. Los maestros se movieron hasta las aldeas más lejanas a motivar a los padres de familia para que junto a sus hijos comprendidos en las edades de 12 a 17 pudieran asistir a la escuela a colocarse la vacuna. Tuvimos personas que por primera vez se fueron a vacunar y estamos dándoles también seguimiento para que cuando toque la segunda dosis puedan acudir al centro de vacunación más cercano a colocarse para ir completando su esquema de vacunación. La meta era vacunar 100,000 miembros de la comunidad educativa. La meta se superó, alcanzamos casi los 130,000 miembros de comunidad educativa vacunada en 3 días. Justamente en aras de seguir contribuyendo con la vacunación de las comunidades educativas, este próximo fin de semana, nuevamente, con la dirigencia magisterial, el Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Salud Pública, vamos a una nueva jornada de vacunación. La meta nuevamente son 100,000 personas vacunadas. Estamos seguros que con el apoyo de los maestros y de las organizaciones de padres de familia que ya se vacunaron, vamos a poder superar esta meta. Así es que desde ya hacemos un llamado para todos los padres de familia y sus hijos comprendidos de 12 a 17 años para que puedan asistir a los puestos de vacunación más cercanos. Sabemos que la escuela siempre es un lugar que alberga muchas familias, y por eso es que ha sido una estrategia del señor presidente acercar la vacuna a través de los centros educativos escolares. La intención es que podamos ir en estas comunidades donde habían pocos vacunados, ir con el liderazgo y el apoyo del magisterio, vacunando a más integrantes de las comunidades educativas, padres de familia, estudiantes. Los maestros, ya tenemos un buen porcentaje de maestros que van por su segunda dosis, que van ya por el refuerzo, y maestros con el esquema completo de las 2 dosis, tenemos en este momento el 91% de maestros vacunados con el esquema completo. Luis, y ampliando siempre en el tema de los bloqueos, escuche usted esta noticia, y es que un suceso particular se registró en los mismos, y es que en medio de los bloqueos, cientos de pollitos murieron por un golpe de calor en la costa sur. A los bloqueos que se registran en el kilómetro 179, cruce del Zarco, Santa Cruz, Muluarre, Taluleu, varios pollitos que eran trasladados en cajas de la ciudad capital hacia el área de Coatepeque, Quetzaltenango, no pudieron pasar. Alrededor de unos 1,200 pollitos de luz pintados, pero pues se reporta ya que alrededor de unos 200 han fallecido por el fuerte calor. Esto pues ha causado indignación en los pobladores, derivado a que no pudieron pasar las cajas con los pollos
porque hay obstaculización en esta ruta a raíz de estas manifestaciones. Uno de los vecinos de este lugar esto opinó al respecto de la muerte de estos pequeños seres. ¿Cuántos pollitos mira usted ahí? Ahí hay como 1000 pollitos y dentro de esos 1000 pollitos aproximadamente tal vez ya murieron como unos 100 pollitos, ¿verdad? Y ¿los trasladaban para...? Sí, los trasladan, vienen de la capital y van para Coatepec. ¿Qué tipo de pollitos son estos? Esos son pollitos de granja, o sea, son creados por la luz, por estas cosas, pero de tomado quiera o no quiera, pues es negocio de algunas otras personas que lo compran y lo venden y así sucesivamente algunas otras personas lo compran para criarlos y así. Pero lamentablemente pues la vida de esos pollitos, casi muchos murieron por lo mismo calor y todas esas cosas los asfixió y se murieron los pobres pollitos. Da sentimientos y da muchas cosas que pensar, ¿verdad? Según información de los manifestantes, estas acciones continuarán hasta no obtener soluciones concretas. Bien, ya llegó momento de ponerle punto final a esta emisión, ponerle la emoción, compañeros, porque vamos a ponerle un poco de color a esta información que también surge, también una muy buena tradición que practican muchas familias chapinas. Y es que de hecho, cuando estamos hablando de tradiciones Guatemala, creo que nos vestimos de lujo porque tenemos de diferentes cosas tantas bellas, no sé, manifestaciones y demás. Y lo que ocurre en diciembre para los guatemaltecos es algo espectacular y continuamos de verdad todavía viviendo esas tradiciones. Y que todo va a ir a desembocar al 2 de febrero o el 2 de Candelaria. Pero Luisa Velázquez, para concluir esta noche con la nota que les dejamos a continuación, nos explica cómo es que se dan estas novenas y esta devolución de aquellos que en su momento se robaron al niño Dios del nacimiento, que ha de volver a su trono pues en esta época que todavía se vive en nuestros hogares. Adelante con la nota, buenas noches y hasta mañana. El robo del niño es una tradición de antaño que en varios lugares ha desaparecido, pero en otros aún continúan con esta tradición. Consiste en que una persona o en complicidad de otra se roban al niño del nacimiento con el compromiso de regresarlo y organizarle una fiesta justamente el 2 de Candelaria. Esta es parte de la historia. Tiene una base en el Evangelio, dado a que cuando Jesús tenía 12 años se perdió de sus padres y lo encontraron al tercer día. Entonces, la tradición guatemalteca, para recordar ese momento, lo que hacen es arrebatar del nacimiento la imagen del niño Jesús. Luego aprovechan la fecha 2 de febrero, que es día de Candelaria, purificación de Nuestra Señora, cuando se pone fin al ciclo de la Navidad en Guatemala. Es por ello que durante esta semana ya se realizan las novenas y los preparativos para que el niño regrese a casa. Para lo cual se manda una carta o un aviso a los propietarios del niño indicando que va a ser devuelto y que preparen entonces la fiesta. Entre ambos pues preparan una fiesta donde no pueden faltar los tamales y el ponche. Y también para cerrar el ciclo, el día 2 de febrero, después del mediodía, se quitan los nacimientos. Estas son parte de las tradiciones y por supuesto las historias urbanas de nuestra bella Guatemala. En Cámara Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velázquez.